buenas tardes. No que nada, gracias al doctor por la invitación. Bueno, el objetivo de estos 45 minutos que voy a exponer, me voy a enfocar en los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero lo voy a centrar en el sistema de justicia penal acusatorio. Entonces vamos a hablar cuáles son las problemáticas que vemos, primero cuáles son los derechos convencionales y constitucionales que cualquier persona tiene, y en este caso personas con discapacidad. Vemos que en México, como ustedes saben, tenemos un gran problema en el sentido de que no se detecta tempranamente la discapacidad. Y cuando las personas entran a las instituciones del Estado, ya sea educación, salud o en este caso del sistema de justicia penal, pues tenemos problemas porque no se les puede dar el trato diferenciado que las personas tienen derecho. Y en ese sentido, entonces, violentamos todos sus derechos humanos. Uno de los más principales, o el principal, es la dignidad humana y por ende el acceso a la justicia. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué derechos tienen las personas enfocado en el sistema de justicia penal. Primero, hay una película que ahorita no vamos a ver, la vez pasada que estuve aquí vimos una parte, pero en esta película es un documental de una historia real que se basa en un afroamericano en Estados Unidos, en Chicago, que fue detenido por el homicidio de una persona. Él es el acusado. El acusado se llama Donald Lang. Él creció en un barrio pobre de la ciudad de Chicago y nunca aprendió, él era una persona sorda, nunca aprendió ni la lengua de señas, trabajaba en una bodega, tenía 18 años de edad. Una noche se fue a un bar y se va con una prostituta. Al siguiente día la mujer aparece muerta y a él lo detienen por el homicidio de esta mujer. Lo detienen, se lleva todo el proceso y la autoridad en ese entonces no tenía conocimiento de qué hacer con una persona con discapacidad, con una persona sorda que no se podía comunicar. Pensaban que era inimputable. Entonces aquí a él se detiene su proceso por 2 años, lo institucionalizan y tratan de enseñarle a comunicarse. Pero su abogado defensor, que también tiene una discapacidad, empieza a hacer la defensa, ¿sí? Este caso quedó, creo que fue por 14 años, aquí dice, estuvo internado en una institución de salud mental porque lo que querían era enseñarle cómo comunicarse. Y lo que establecían era de que él no tenía la capacidad mental para enfrentar el proceso penal. Cuando el abogado defensor muestra que él vivía como cualquier otra persona, solamente que se comunicaba de una manera limitada pero diferente. Vivía, trabajaba, se mantenía. Y entonces lo que el abogado defensor dice, no, él sí tiene la capacidad mental y tiene un derecho humano a que se le brinde un derecho constitucional a que enfrente el proceso y que el Estado determine si es o no culpable para establecer si él va a estar en prisión o en su casa. Al final, la decisión fue que el Estado, el órgano acusador, desestima los cargos después de 14 años y él sale libre. Entonces, este es un parteaguas en el sistema de justicia penal porque vemos cuántas personas pueden estar institucionalizadas de esta manera cuando tal vez no cometieron el hecho o tal vez sí pueden enfrentar el proceso, pero por malas decisiones de política pública, pues estamos violando todos sus derechos humanos. ¿Qué es la problemática? Lo que había dicho, primero la falta de detención temprana, la falta de personal capacitado dentro de las instituciones desde el momento de la detención policial, quién tiene la capacidad para determinar, no para hacer un diagnóstico, sino para determinar. Cualquier policía debería de tener una capacidad general de decir, voy a detener a una persona y cuáles son las preguntas claves que deberíamos de saber para determinar si se necesita o no una entrevista a profundidad.
A veces pensamos que cuando las personas nos dicen mentiras, cuando los detienen o cuando están frente al Ministerio Público o frente a un juez, que la mentira o la falta de poderse comunicar es porque están tratando de evadir su responsabilidad. Algunos tal vez sí, pero otros tal vez tienen una discapacidad. Por ejemplo, en estas unidades de medidas cautelares que he apoyado a crear, hubo un caso en particular. Cuando no estamos capacitados de las cuestiones específicas, había una adolescente de 15 años que la detienen por narcomenudeo. Al momento de la detención, la adolescente da una dirección. Después viene el personal especializado, donde se hace una entrevista inicial para determinar sus datos generales, y en esa otra entrevista la adolescente da otra dirección. En términos de la ley penal, cuando una persona es detenida y proporciona 2 domicilios diferentes, hay una presunción de que la persona se quiere evadir de la acción de la justicia, es decir, se quiere fugar. Basado en ese argumento, el órgano acusado, el Ministerio Público, puede solicitar que la persona sea retenida en prisión preventiva. Después, cuando empezamos a analizar sus datos sociales, la mamá, horas después de la detención, proporcionó el acta de nacimiento. Entonces, es 15 años de edad, es sistema de justicia para adolescentes, pero también encontramos su historia familiar. Y su historia familiar era, la adolescente dio los nombres de la mamá, como si fuera la hermana, con su propio nombre, con los apellidos de la mamá. Después, ya cuando nos damos cuenta que en el acta de nacimiento, en realidad ella era la hija de esa señora, no era la hermana. Y para el Ministerio Público esto está tratando de usurpar una identidad porque está tratando de evadir su responsabilidad. Pero entonces empezamos a indagar y el resultado es de que a los 2 años de edad el papá abandonó a la familia. Y la abuela, junto con las hermanas y los hermanos y la mamá, se encargaron de decirle que ella era parte de la familia, porque la mantuvieron. Entonces, esta adolescente, aunque sí sabía quién era su mamá y le decía mamá, pero socialmente creció como si fuera hermana de todo el entorno. Y hay una explicación. Esto para el fiscal no concebía esta realidad de una realidad social. Para el fiscal mintió, y como que una persona de 15 años de edad que sí sabe leer y escribir, no sabe cuáles son sus apellidos. Y creo que ahí es donde empezamos, si empezamos a analizar otros casos con discapacidad, en este caso la adolescente no tiene discapacidad, pero muchas veces en la adolescencia empiezan a surgir ciertas cosas, ¿no? Y cuando no tenemos esa sensibilidad o esa capacidad, entonces asumimos ciertas cosas y puede hacer que apliquemos la ley afectando derechos de las personas cuando no tenemos toda la historia completa. Esto es lo que aquí digo en el número 4 como la falta de formación de policías, ministerios públicos, defensores y jueces. Aquí también le tendrá que incluir personal especializado en el sistema penitenciario, porque ahí es donde están las personas. Al final del día, las personas pasan por este personal por unas horas, pero los que están privados de la libertad viven con el otro grupo de personas trabajadores. Entonces tenemos muchas presunciones y muchos prejuicios y también falta de espacios para que las personas gocen de estos derechos y por ende pues es una serie de violaciones a todos los derechos. El sistema de justicia penal, el nuevo, está dividido en estos y aquí lo que pongo esto es para que entendamos por dónde pasa la persona que es detenida. Es un laberinto de procedimientos, es como si fueran las calles de la Ciudad de México desde el inicio hasta el fin. Pero pasa por una investigación inicial desde el momento de la detención, después el Ministerio Público lleva a la persona ante un juez, que eso es la audiencia inicial. Ahí hay ciertas determinaciones. En esa audiencia inicial, una de las determinaciones que va a tomar el juez es la persona enfrentará el proceso en prisión o en libertad. Y para tomar esa decisión tenemos que saber quién es, dónde está y lo demás.
Esa información es lo que le está diciendo este adolescente de 15 años, se le pregunta quién es, dónde vive, quiénes son sus padres, qué hacen, todo lo demás. Y a veces si la persona no contesta lo que se le está preguntando, pues puede haber que alguien diga hay presunción de que quiere evadirse de la acción de la justicia, o cuando no contemplamos toda su historia real, pues puede hacer que estemos recabando información que le vaya a afectar a su derecho. Cuando estamos con una persona con discapacidad, pues tendríamos que tener un personal especializado para apoyar en la obtención de esa información, porque al final la autoridad judicial, el juez, no conoce la información, sino que es el Ministerio Público, el defensor, los abogados en el contexto de una audiencia que le argumentan al juez y le exponen la historia. Si ni ellos saben la información, entonces ahí estamos todos violando los derechos de la persona que está frente al juez. Después de esa audiencia inicial, el juez toma las determinaciones y si el juez siente o le convencen de que hay información suficiente para continuar con el proceso, ese caso se manda a todavía continuar la investigación, después concluye la investigación y luego se manda a lo que le llamamos acá la etapa intermedia. Eso es cuando las partes dicen ya estamos listos a un juicio, van a otra audiencia y en esa otra audiencia ahí van a decir con qué pruebas se van a irse a un juicio. Esto también es importante porque aquí la persona tiene que estar consciente, persona víctima o persona imputada, tienen que estar conscientes de qué pruebas van a llevar los que se van a ir a pelear al juicio por ellos. Y si las personas tienen derecho a también decir yo quiero esta prueba, quiero este testigo, quiero este otro peritaje. Pero si tenemos una persona con discapacidad o si los abogados ni sabemos quién tiene la discapacidad y lo estamos representando, pues entonces no vamos a representar completamente a los intereses de la persona. Una vez que concluye esa audiencia, para esto ya son como 6 meses desde la detención hasta que llegamos a la parte morada, que es la audiencia intermedia. Después de ahí pasa un juicio, el juicio oral. En el juicio oral es como lo que vemos en la tele, donde vienen todos los testigos y peritos y les hacen preguntas y el otro le hace preguntas y gritan y todo lo demás. Y aquí entonces, y al final de ese juicio, el juez, el tribunal, decide si la persona es o no responsable. Para esto puede ser que ya tengamos 1 año, 1 año y medio, desde el momento que inicia. Una vez que termina el debate del juicio, entonces hay otra audiencia que es esta, donde el juez va a decir cuál sanción o pena se le va a imponer a la persona. Recordemos que también ya el sistema de justicia penal, y creo que ese es uno de los temas del coloquio, ya abandonó el sistema penal el modelo del derecho penal de actor. Ahorita estamos en el derecho penal de acto. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 2? El derecho penal de actor en el sistema anterior se juzgaba o se sentenciaba por rasgos de la personalidad. ¿Qué tan maldito era alguien? Básicamente eso era. ¿Qué tan malo? ¿Sí? ¿Con qué tanta cizaña mató? Ahora no, ahora es por el acto. Es el homicidio, es la violación, es lo demás. Y hay parámetros de punibilidad donde se va a determinar ciertas cosas. Pero ahora entonces, ahora tenemos ya 2 visiones diferentes y eso es el debate en esta otra audiencia. Después de eso, vienen las partes después del juicio, todavía está la apelación, el amparo, y luego viene toda la parte de la ejecución de la sanción. La sanción que el juez impone, ahora cómo se cumple dentro del sistema penitenciario. Y aquí es donde tenemos ya el modelo de reinserción, diferente al modelo de readaptación que era anteriormente. Todo esto lo tenemos que cumplir bajo el esquema de derechos. Los derechos, primero, el derecho de que las personas son sujetos de derechos. No importa quién sea, no importa qué edad tenga, todos somos sujetos de derechos. Es la diferencia entre un sujeto y un objeto. Esto es un objeto y yo decido si esto se ve bonito aquí o no y decido si lo pongo aquí o del otro lado. Esta cosa no tiene libertad propia. Las personas sí. Y por eso las autoridades o los representantes de las instituciones no podemos tomar decisiones por las personas.
sino que las personas tienen derechos y les tenemos que explicar cuáles son sus derechos, tienen derecho a defenderse y basado ya en las reglas y las normas, entonces aplicamos la sanción. Tienen derecho también a esa dignidad humana, a la igualdad, no discriminación, la libertad personal y todos estos lo demás. Las personas con discapacidad tienen derechos, todos estos derechos los tienen. A veces nos olvidamos de eso y a veces nos olvidamos que porque la persona tiene cierta discapacidad no puede pensar por sí misma o no puede tomar decisiones propias. Lo mismo pasa también con adolescentes o niños y niñas que están en las instituciones. Pero aquí vamos a ver qué derechos sí tienen. Tenemos aquí en ¿cuál era el de apuntar? El derecho a un intérprete. Tenemos aquí las personas, no solamente, a veces este derecho lo asociamos únicamente para personas extranjeras, pero no. Las personas que tienen una discapacidad necesitan también un intérprete. No solamente el intérprete de señas, necesitan a veces el apoyo de alguien que les esté traduciendo las cosas técnicas que hablamos en los juicios o que hablamos en las audiencias y que le explique. A veces las personas, un familiar que sabe cómo se comunican. En esto, si no tiene la persona ese acceso a la información, no puede entender el proceso y no puede tomar decisiones propias y no se puede involucrar. Y cuando no se puede involucrar, entonces no es un sujeto de derechos. Lo estamos tratando como un objeto. Vamos a ver de esos derechos, de dónde vienen. Tenemos dos convenciones, la Convención Universal, que es esta, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo, que México la adopta en el 2007, y la Convención Interamericana para erradicar, eliminar todas las formas de discriminación con personas con discapacidad. Si hacemos un análisis de las dos convenciones, México es parte de ambas. Esta nos da los derechos y esta nos da la política pública para eliminar la discriminación. En esta convención, que son igual, promover, proteger y asegurar la igualdad de personas con discapacidad basados en la dignidad humana. En esta otra es para prevenir, eliminar la discriminación y proporcionar plena integración. Es decir, en una me está diciendo, vamos a eliminar y tenemos que crear política pública para integrar a las personas con discapacidad a nuestra sociedad, porque las hemos excluido totalmente. Desde las rampas que tenemos en los edificios públicos, ya ahí no hay accesibilidad. Desde el lenguaje que tenemos, ya no hay accesibilidad. Y si nos vamos así analizando, entonces acá en esta dice, Estados miembros de la Convención adopten medidas para integrar a las personas al pleno goce de sus libertades. En este otro artículo nos define qué es una discapacidad. Esta convención nos da una definición más amplia. En esta nos dice que es una deficiencia a largo plazo. En la Convención Interamericana nos establece que la deficiencia es permanente o temporal. ¿Sí? Puede haber una discapacidad temporal, cuando alguien se rompe un pie o cuando alguien tiene alguna enfermedad que sordera temporal, por ejemplo. Entonces aquí tenemos ciertas cosas que esta convención la protege. Más, en esto nos va a establecer qué es la discriminación. En la Convención Universal nos habla de discriminación, igual que esta, que es la exclusión, la distinción, el efecto de obstaculizar que las personas no puedan tomar el goce de sus libertades. Y en esta convención nos habla del ajuste razonable. La Convención Universal establece que hay una obligación de los estados de adoptar un ajuste razonable. El ajuste razonable es las instituciones tienen que hacer ajustes, ya sea físicos, de lenguaje o cualquier cosa que sea necesario para que la persona con discapacidad pueda tener el goce de esos derechos. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí viene una persona con discapacidad que viene a dar una ponencia. ¿Dónde puede estar? Acá arriba, ¿no? ¿Hay una rampa? No. Ya desde ahí no puede.
tendrá que estar allá abajo, ¿verdad? Y porque ustedes a mí me pueden ver acá como si fuera el Dios, acá en el altar y a esa persona con discapacidad, no. Hay diferencias. Entonces pudiera ser un ajuste razonable. A veces dicen algunos, bueno, entre todos los subimos, pero eso afecta su dignidad, ¿o no? Bueno, un ajuste razonable sería, por los espacios del auditorio, vamos a tener una rampa movible. Ese es un ajuste razonable. Una rampa movible que la ponemos ahí, sube y listo. A veces en los tribunales tenemos que hacer ajustes razonables, porque algunas personas con alguna discapacidad, por ejemplo, imagínense, no sé el término correcto psiquiátrico, pero yo les describo, ustedes lo dicen que es, una persona que tenga como con su coeficiente intelectual muy bajo y que tenga muchísima timidez y que se cohíba y le dé miedo en el momento que vaya a declarar o vaya a describir los hechos. No sé cuál trastorno será ese, pero supongamos que tengamos a alguien así. Esa persona tiene derecho a que el juez escuche lo que tiene que decir. Desde ahí partimos, ¿no? Pero si en el momento del juicio empieza a sudar, cualquiera de nosotros que vayamos como testigos acusados o víctimas a un juicio, créanme que vamos a sudar. Y nos da miedo porque está un policía allá atrás, viene el juez vestido de negro con una toga, hace frío y están los abogados ahí hablando en latín, unos hablan todavía en latín y en números. Entonces, bajo ese escenario frío, cualquiera de nosotros nos vamos a cohibir, y más una persona con discapacidad. Y si en el momento que el abogado le está tratando de hacer preguntas, la persona se calla, no dice nada, ahí puede ser, se está violentando su derecho a la justicia, a la accesibilidad y su derecho a expresar lo que vio o lo que siente. Entonces, ¿cuál sería un ajuste razonable en el contexto de una audiencia? El ajuste razonable es tan simple o tan complicado como lo queramos hacer, pero tan simple como traigan a un psicólogo que se siente acá a un lado y lo tranquilice. Traigan a un familiar que se siente acá a un lado y lo tranquilice. El psicólogo o el familiar no pueden contestar por él, pero puede estar ahí. Eso puede funcionar. Si eso no funciona, pues entonces tal vez podemos decirle al juez que el estrado donde está el testigo o está la víctima declarando, solamente vea al juez o solamente vea a esa persona que le tiene más confianza, ¿sí? O puede ser que lo saquemos de esa sala y lo llevemos a una sala alterna donde no hay nadie, nada más está su familiar y escuche las preguntas y vea el video y conteste. O le podemos prestar muñecos para que hable sobre lo que pasó. Todos esos son ajustes razonables que se pueden hacer. Pero a veces somos bien cuadrados, los abogados somos bien cuadrados, no siempre, a veces. ¿No? Y dicen, es que si no está en la ley, no lo puedo hacer. Como que se nos olvida interpretar principios. Y todas estas convenciones están llenas de principios. Y el abogado tiene que analizar e interpretar los principios. Todo abogado es interpreta la ley. Entonces aquí la ley no me tiene que decir qué hacer. Yo sé que hay acceso a la justicia, no discriminación. Y si esto va a afectar en que esta persona no goce de sus plenas libertades, de sus derechos, entonces yo como abogado tengo que saber qué hacer para asegurarme que la persona, aunque sea testigo, porque el testigo también tiene derechos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta parte del ajuste razonable. Pero créanme, a veces como abogados no sabemos que existen estas. Les cuento una anécdota. En una audiencia, en un lugar, era una competencia. Entonces, la persona testigo ocular clave del Ministerio Público tenía una discapacidad de este tipo. Bueno, la discapacidad que les acabo de mencionar era de ese caso. Y entonces yo le dije a mis alumnos, bueno, nos vamos a preparar, vamos a leer esta convención, vamos a leer el Código Nacional y vamos a ver cuando surja la necesidad, ustedes piden el ajuste razonable y vamos a hacer un experimento. Vamos a ver quién sí sabe que la convención existe. Les dije, pero nada más no se frustren si es que el juez evaluador
pues no sabe qué hacer. Dije, esto es un experimento y además nosotros tenemos que, entre comillas, evangelizar, es decir, pues, enseñar, ¿no? Pues entonces vamos, ya vienen ellos listos, surge la necesidad del ajuste y le piden al juez el ajuste razonable. La defensa dice, no, su señoría, porque no hay un dictamen psicológico o psiquiátrico de que la persona imputada, la víctima, bueno, el testigo, perdón, se pruebe que este testigo tiene ese trastorno y que necesite el ajuste. Cuando era a todas luces, el perfil del testigo era que tenía esta discapacidad. Y el juez debe de saber. ¿Por qué? Porque ahora estamos poniendo en tela de juicio al testigo. Y el testigo viene para auxiliar la justicia. Entonces ahí nos negaron, salen frustrados y le dije, pues ya les dije que eso iba a pasar. En otra, como que no entendían que esto existe. Hasta que ya después, como a la quinta, inmediatamente que hacemos ajuste, porque yo puse una queja, obviamente, ¿verdad? Y les dije a los organizadores que si vas a poner un caso con una persona con discapacidad, enséñale la convención, ahí está. Obviamente ya se escuchó que nosotros ya habíamos puesto la queja y después inmediatamente aceptaban el ajuste razonable. El ajuste razonable consistía en el momento que la persona va a declarar, que toda la audiencia se salga. Porque como abogados, cuando alguien tiene esta dificultad para declarar, lo primero que le tenemos que preguntar a la persona que está teniendo la dificultad es, ¿qué necesita usted para expresarse? Y él dice, bueno, tengo miedo, hay mucha gente, a alguien, no sé, cualquier cosa. Y entonces lo que la persona pide, tú se lo das en la audiencia, el ajuste. Y en ese sentido, era nada más en este momento que las personas salgan de la sala, dejar que la persona rinda su declaración, cuando termine, que regrese a la audiencia. Era esta parte de la que estábamos intentando hacer, pero al final lo logramos. Esta convención entonces tiene todos estos principios, la dignidad, la autonomía, la no discriminación, la participación, todo esto está englobado dentro de la convención. Los estados en ambas convenciones tienen esa obligación para ajustar. ¿Y a qué me refiero con los estados? No solamente es el gobierno federal y la presidencia. Recuerden, el artículo 1 constitucional establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, es decir, toda persona que recibe un salario de gobierno es el Estado, es un representante del Estado. El sistema de salud pública es representante del Estado. Y si el psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría del hospital no hace ajustes razonables, estamos violentando este artículo, el 1 constitucional, el derecho pro persona. Todos tenemos la obligación y puede haber un caso de alguien que se le niegue cierto tratamiento o ciertos derechos y se vaya hasta la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y México sea sancionado por él. Todos estos son los derechos, la igualdad, la no discriminación. Hay un artículo específico para mujeres con discapacidad, aquí incluye mujeres y niñas, y hay otro artículo específico para las niñas, niños con discapacidad. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 4 constitucional y 18 y el 7 convencional de esta convención establece el interés superior del niño o la niña, el derecho a expresar su opinión, el derecho a que esa opinión sea respetada de acuerdo a su edad y madurez. Entonces tienen derecho ellos a decir cosas y yo tengo la obligación de escuchar y respetar de acuerdo a su edad y madurez. Las personas con discapacidad tienen el derecho de aquí dice la toma de conciencia, esto es que el Estado debe de trabajar con la sociedad y la familia para que tomen conciencia de la discapacidad, crear campañas de difusión, enseñar cuál es la discapacidad, porque creo que parte del problema es que como sociedad mexicana la discapacidad es un tabú. No hablamos, ¿no? Y si hay un niño o niña que nace con síndrome de Down, la realidad es de que en muchas familias prefieren mantenerlo oculto, prefieren tenerlo en sus casas, a mandarlo, integrarlo a la educación, al sistema educativo,
a que se vaya integrando. ¿Por qué? Porque a veces las familias, para bien o para mal, pensamos que lo van a discriminar, que lo van a golpear, o nos da pena. Tabúes. Entonces aquí nos dice, no, hay que aprender de lo que es la discapacidad y que podemos vivir con personas con discapacidad. O a veces tal vez nosotros también tenemos discapacidad, no es que no nos hemos dado cuenta. La accesibilidad es de lo que estaba hablando. Tienen derecho a la vida, obviamente. Las situaciones de riesgo, emergencias humanitarias con las personas que están en discapacidad. Hay terremotos, ¿qué hacemos con las personas con discapacidad? O cuando pierden a sus padres en un terremoto, en una emergencia natural, ¿qué hacemos con ellos? La igualdad de reconocimiento como persona ante la ley, es decir, son sujetos de derechos, no son objetos. Por lo tanto, las decisiones médicas, educativas o del sistema de justicia penal, tenemos que escucharles también. El acceso a la justicia, ajustes al procedimiento del que ya les había dicho, la capacitación del personal de justicia y la libertad personal. Las personas con discapacidad, no por tener una discapacidad, deben en automático estar privados de la libertad o sujetos. Entonces, si ustedes vieron el caso del adolescente de 17 años de edad, de hace 2 o 3 semanas, la policía lo detiene y luego no lo encuentran. Bueno, nosotros llevamos parte de la defensa de ese caso. Pero ahorita está amarrado. Porque tiene no sé qué. Y nadie quiere decir qué tiene. Entonces, el expediente, hay toda una confusión y hay toda una serie de violaciones a los derechos de esta persona. O sea, ¿cómo puede ser que una persona de 17 años de edad ande solo caminando, luego la policía lo detiene y luego ya esa persona pierde la conciencia? Es grave lo que pasó. ¿Quién sabe qué le hicieron? Todavía no sabemos. Pero aquí tenemos todo esto. Entonces, ¿va a haber responsabilidades? Sí. La Ciudad de México, la opinión oficial de la Ciudad de México es, o sea, ellos se están centrando en que no fue desaparición porque ya lo encontraron, pero recuerden, de acuerdo a la Convención de Desaparición Forzada, con un segundo que te desaparezcan y la autoridad no registre dónde estás, es desaparición. Aquí tenemos un gran problema con eso. Al procurador le preguntaban que cuántas investigaciones hay por desaparición y no sabía el dato. ¿Estaba desaparecido el dato? Pues igual. O sea, tenemos un problema. La libertad personal es otra, bueno, esa es la que estamos hablando. La protección contra la tortura, aquí está ese caso, o sea, ese caso, esa persona fue, pues tal vez esto, ¿no? Torturado, maltratado. ¿Cómo puede ser que una persona sana después ya no recuerde ciertas cosas y tenga episodios traumáticos? Algo pasó ahí. Tenemos aquí ahora la protección contra la explotación sexual. Las personas con discapacidad también son víctimas de abuso sexual, como no saben exactamente lo que está pasando. O a veces las embarazan a las niñas o las adolescentes o ya mujeres adultas con discapacidad. ¿Y quién es el responsable de eso? La libertad de desplazamiento y nacional, también tienen derecho a moverse dentro del país. El derecho a vivir a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad. También es una violación que siempre pensamos que la persona con discapacidad no tiene la facultad para casarse, por ejemplo, o para vivir solos, o para trabajar. Dependiendo los grados, pues sí pueden. La movilidad y la libertad de expresión y opinión. El derecho a su privacidad, entonces también, bueno, porque si una persona tiene discapacidad, ya le vamos a violar toda su privacidad. Pues no, o sea, son personas como cualquiera de nosotros. El derecho a la educación, salud, y acá a veces en la educación, pues las escuelas, vamos a ver qué escuelas en el sistema público tiene programas especiales para incluirlos, para darles lo que las personas necesitan. Y como no lo hay, pues entonces, o la única escuela especializada tiene que ir las personas horas para caminar o usar el transporte público para que su hijo o hija pueda integrarse a un programa de educación.
tenemos grandes problemas en nuestro país con todo esto y todas las violaciones. Aquí podemos seguir, pero ya casi se me va a 5 minutos me faltan. Ok, tenemos también el derecho al trabajo, el empleo, el nivel de vida adecuado y de protección social, la participación en la vida pública y política. ¿Tienen derecho a votar? No les podemos negar el derecho a votar. Recuerden, ¿cuál es el requisito para votar en México? Mayor de 18 años de edad y tener tu credencial, el INE, nada más. No te pueden hacer un examen de capacidad. En algunos lugares, cuando hay discriminación, por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos, cuando no querían que los afroamericanos votaran, les hacían un examen matemático muy complejo. Pues, o sea, ¿quién lo va a pasar? Ni los doctores en psiquiatría. ¿Sí? Entonces, así los excluían de la vida política. ¿Sí? Entonces es cuando viene el movimiento de Martin Luther King y los derechos civiles y todo lo demás. Y aquí, pues también, o sea, si empezamos a hacerle un examen de capacidad a una persona con discapacidad para votar, pues puede hacer que los estemos excluyendo de la vida política. También hay una obligación expresa de esta convención, la recopilación de datos. Eso es lo que siempre nos falla. En el sistema de justicia penal, yo creo que el sistema de salud, espero que sea diferente, no lo conozco tanto, espero que sea diferente al sistema de justicia penal. Porque en el sistema de justicia penal los investigadores siempre tenemos un gran problema. Le pedimos a la policía cuántos detuviste y luego le decimos al Ministerio Público cuántos te entregó la policía y siempre es un número diferente. O sea, es como hacen magia. La policía dice yo detuve 100 y el Ministerio Público dice a mí me dieron 200. ¿Quién sabe dónde bajaron? O 50. Entonces uno tiene que descifrar qué pasó ahí. Nunca vamos a poder tener una política pública de Estado cuando los números no cuadran. Y además, en justicia penal, cuando implementamos todas estas reglas y estas nuevas leyes, también si no hay estadística, pues no podemos definir si funciona el remedio o no. Imagínense, yo siempre esto se los digo a jueces y fiscales y defensores, si el sistema de salud fuera igual que el de justicia, estaríamos bien fregados. Porque en salud, supongamos que tenemos una invención nueva, una píldora, una pastilla, ¿la quieren probar? Pues tienes tu grupo de control y el grupo de experimentación. Tenemos que ir midiendo cómo se está comportando todo esto para determinar si funciona o no, y si no funciona, ver cuál es el problema y tal vez la pastilla no está bien o X. En justicia, eso a veces no nos gusta hacer porque no nos gusta ser evaluados. Y entonces no sabemos si vamos muy bien o si vamos al precipicio. Acá nos dice que hay una obligación expresa de recopilar información porque tenemos que medir la política pública. Pero a veces en justicia se deciden cosas, crear delitos, aumentar penas, disminuir penas por el populismo punitivo. Y el populismo punitivo siempre ocurre en los años electorales. En estos meses ustedes van a escuchar y les van a prometer todo. Les van a prometer pena de muerte cuando por convención no puede haber pena de muerte en México. Les van a prometer cadena perpetua para 1000 personas y X. Eso es populismo punitivo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ir conscientes de todos estos derechos y con las personas con discapacidad tenemos todo esto. Nada más me voy a pasar hasta el final. Y al final el Código Nacional de Procedimientos. Tenemos la Convención, tenemos la Constitución, el artículo 1, los derechos de las personas imputadas y víctimas, que esto aplica a todas las personas, no importa si tienen o no discapacidad. Y después tenemos el Código Nacional de Procedimientos, una audiencia cómo se lleva a cabo este código. También tenemos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ese es el sistema de adolescentes, que es aparte de adolescentes de 12 a menos de 18 años de edad. Y al final este código tiene un problemita. En este Código Nacional solamente tenemos como 2 o 3 artículos sobre las personas con discapacidad. No. Primero aquí no distingue
entre discapacidad e imputabilidad. Aquí tenemos las personas inimputables, así se llama este capítulo. El inimputable legalmente es uno, es el que no tiene la conciencia porque tiene algún trastorno psiquiátrico muy avanzado de entender y comprender el hecho ni el resultado. Ese es el inimputable. Pero aún así el inimputable sí recibe una medida de protección. La persona con discapacidad es otra. Pero aquí nos habla como que nos mezcló las dos cosas. Es importante como hacer ahí algo sobre este asunto en esta parte de la ley. Bueno, por cuestiones de tiempo, voy a concluir y creo que no nos va a dar tiempo para no afectar la siguiente mesa.